Hola chiquillos, chiquillas del Liceo Araucanía. Gusto en saludarles nuevamente. Le habla su profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, profesor Víctor Hugo Ríos. Le envío un gran abrazo fraterno a todos y a todas nuestras estudiantes del Liceo Araucanía de sexto año básico. Inicio de la clase. Bien, vamos a seguir trabajando el texto escolar de la página 54 a la 69. Bien, de aquí vamos a ver el aporte destacado que hicieron algunas personas, algunos hombres, algunas mujeres para el proceso de independencia de nuestro país. ¿Ya? Bien. Además, vamos a seguir trabajando de la plataforma sanramon.netlat.cl. Vamos a descargar de la unidad 2 la guía número 4 que habla sobre reconocer el aporte de hombres y mujeres destacados en el proceso de independencia. Y el segundo objetivo es reconocer las principales características que debe tener un sistema político para ser considerado democrático, tales como división de los poderes del Estado, elección de las autoridades políticas por parte de los ciudadanos, temporalidad y periodicidad de los cargos públicos, respeto y garantía de los derechos de las personas. Bien, todo eso, lo que estamos apreciando, se escribe en el cuaderno, así también como las preguntas. Dice, ¿reconoces a estos personajes de la historia de Chile? Bien, va respondiendo. Y finalmente aquí aparecen cuatro preguntas, la letra A, letra B, letra C, letra D, se escriben y desarrollan en el cuaderno. El cuadro comparativo también entre José Miguel Carrera, ¿no es cierto? Y Paula Jara Quemada. Y la segunda parte corresponde a la educación cívica, ¿no es cierto? Que vamos a analizar. Bien, y se responden las preguntas y las respuestas de la autoevaluación. Ya chicos y chicas, continuamos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Desarrollo. Bien, vamos a continuar trabajando este globo terráqueo, ¿no es cierto?, que muestra el continente sudamericano, nuestra región. Vamos a buscar acá la ciudad de Santiago, ahí aparece, de norte a sur nuestro país, ¿no es cierto?, Argentina, el cono sur. Bueno, lo vamos a trabajar de la mejor manera acá en este atlas, ¿no es cierto?, físico que tenemos aquí. Bueno, ya hablamos de los objetivos y la pregunta dice, ¿reconoces a estos personajes de la historia de Chile? Ya, vamos a ir viendo a uno cada uno. ¿Sí? ¿No reconoces? Quizá a uno, a este en el billete de 2000, ¿no es cierto? Bueno, son los grandes personajes de la historia de Chile del periodo de la independencia que vamos a analizar. Bueno, es importante comprender que estos personajes que estamos estudiando, ¿ya? Eh, son hombres y mujeres que destacaron por realizar algunas acciones eh, que destacaron acontecimientos importantísimos, ¿no es cierto?, dentro de la historia de Chile. Bien, como cuáles partamos. Paula Jara Quemada. Bueno, aquí estamos en la Plaza de Armas de Santiago, ¿no es cierto? Paula Jara Quemada vive en la zona ya sur de Santiago, en la zona de Paine, tiene ya su casa, ¿no es cierto? Tiene a, a sus sirvientes que le trabajan, ¿no es cierto? En su, en su hacienda, ¿no es cierto? Con sus galpones y todo. Bueno, la característica que va a tener ella que
en el último proceso del periodo de la independencia, esta mujer de 50 años recibió al ejército patriota. Bien, en su hacienda en Paine, como les decía, luego de la derrota en Cancha Rayada. Allí los rebeldes se alimentaron, bien, comieron sus cazuelitas, ya, se curaron y descansaron. Además, la anfitriona, que es nuestra querida Paula Jaraquemada, le proporcionó caballos y ordenó a sus inquilinos, a sus, ¿no es cierto?, personas que están ahí atentos en su hacienda, ¿no es cierto?, en su territorio, acompañarlo y que se sumen a la campaña del ejército patriota. Bien. Sin embargo, la hazaña más notable que vamos a encontrar de nuestra señora Paula Jaraquemada, en que esta mujer fue cuando un oficial realista, ¿no es cierto?, quienes van llegando a la casa de la señora Paula Jaraquemada, donde tenemos al ejército patriota escondido, ¿no es cierto?, y a su inquilino trabajando para el ejército patriota, van a llegar los realistas y le van a ordenar que le diera las llaves de su bodega. Petición de que la señora Paula se negó tajantemente, colocando su pecho frente a la bayoneta realista, dando vuelta a un brasero que tenía ella a sus pies para demostrar que quería o prefería en realidad morir y quemar su hogar, bien, que entregarle las llaves a estos realistas, bien, dejando de inmediato su fuerza y su gallardía presente. Muy bien por la señora Paula Jaraquemada. ¿Ya? Acá hay un dibujo que la muestra también dando vuelta el brasero frente al ejército realista. ¿Ya? Ahí. Bueno, tenemos también a otro hombre importante que en esta oportunidad lo vamos a conocer con el nombre de José Miguel Carrera. ¿Ya? José Miguel Carrera va a ser un hombre apasionado dentro del área de Santiago. Su padre va a pertenecer al primer cabildo, ¿no es cierto?, que se hizo en el Tribunal del Consulado. Bien, y el joven José Miguel Carrera va a ser educado frente a un ejército, ¿no es cierto?, realista, al más estilo medieval, pero en realidad él con los años se va a transformar en un padre y libertador de la patria. ¿Qué es lo que va a hacer José Miguel Carrera? José Miguel Carrera se va a enrolar, ¿no es cierto? Va a pelear por el rey, bien, mientras el rey estuvo preso en cautiverio, ¿ya? Y bueno, va a volver a Chile ya todo triunfante, había hecho toda su carrera, ¿no es cierto? Vivía al frente de la Casa de Moneda, era amigo y vecino del abogado Manuel Rodríguez. Bueno, ¿qué va a hacer José Miguel Carrera? Va a dar un golpe de Estado en 1811 para dejar el primer Congreso Nacional en manos de quienes deseaban independizarse efectivamente de España, no cuidarle el territorio al rey como en la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿ya? Sino que quería eh, lograr la independencia política del país. Bueno, no le gustó, no quedó muy conforme con el primer golpe de Estado, así que decidió dar otro, ¿no es cierto? Donde el segundo va a ser en noviembre del mismo año, reemplazando a la junta que había puesto unos meses antes, donde ahora él va a ser el presidente, dando su mando y llevó a cabo varias iniciativas, como por ejemplo, una de las primeras va a ser crear
La Aurora de Chile. ¿Qué es la Aurora de Chile? La Aurora de Chile es un periódico. Ya recordemos de que José Miguel Carrera, al venir de Europa, fue y se educó frente a todas las ideas del pensamiento ilustrado, como vemos acá, ¿no es cierto? En Francia, la Revolución Francesa, la enciclopedia, eh, la Constitución, la Bastilla, la población civil. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer José Miguel Carrera? Va a crear un diario, un periódico, para que las personas se informen, liderado por el cura Camilo Enríquez, ya un intelectual. Otro hecho importantísimo que va a tener José Miguel Carrera va a ser crear la Constitución de 1812. Esta Constitución eh, se va a llamar Reglamento Constitucional de 1812 y va a establecer de que ningún organismo fuera de esta nación va a poder ejercer su poder aquí, ya inmediatamente separándose de toda brecha política con España. Y otra obra importante va a ser que va a dar los inicios de la base de la Biblioteca de Santiago y así también como a las órdenes religiosas, ¿no es cierto?, a los monasterios de hombres y mujeres que tienen que crear escuelas, así como también creó la escuela pública del Instituto Nacional. Mejoró hospitales también José Miguel Carrera, fue un líder importantísimo dentro de esta primera organización de esta patria vieja, por decir, que le llama. Hay otro amigo importantísimo en la historia que va a ser el amigo de José Miguel Carrera, que su vecino, ¿no es cierto?, el abogado Manuel Rodríguez. ¿Quién va a ser Manuel Rodríguez? Manuel Rodríguez es un vecino de Santiago, ya abogado, que estudió, le costó dinero, ¿no es cierto?, titularse, no tenía, en realidad no venía de una casa, de una familia muy pudiente, sino de clase media. Entonces él conocía todo lo que era las chinganas para el lado de el norte de la ribera del río Mapocho, donde las chinganas las personas podían comer y podían bailar, hacer cultura popular. José Don Manuel Rodríguez, como es amigo de don José Miguel Carrera, ¿no es cierto? Otro joven también esperanzador, le tocó a Manuel Rodríguez vivir el periodo con fuerte esplendor, lo que es la reconquista del rey de España, cuando lo soltó Napoleón Bonaparte, y eso significa que muchos patriotas tuvieron que irse prisioneros, capturados por el rey, ¿no es cierto? Por el ejército realista, ¿ya? Se tuvieron que ir a la isla Juan Fernández, que era el campo de prisioneros, la isla Juan Fernández, el campo de concentración eh, que tenían los realistas para dejar a los prisioneros políticos patriotas. Manuel Rodríguez va a ser el gran líder que va a trabajar en ese periodo más represivo, cuando estaban los Talaveras, ¿no es cierto?, dirigidos por el ejército realista. Manuel Rodríguez, las características que va a hacer, que aparte de ser abogado, ser diputado, profesor, secretario de guerra, capitán de ejército y director supremo, su trabajo más valorable fue cuando dio información al ejército libertador al otro lado de la cordillera de los Andes, para el lado de Argentina. ¿Ya? Manuel Rodríguez cruzaba la cordillera a caballo y al llegar a Santiago se daba cuenta, se informaba de la situación y cruzaba la cordillera nuevamente y llegaba a Argentina, a Mendoza, donde el ejército libertador estaba esperando para poder
liberar a Chile del ejército realista. Manuel Rodríguez, cuando llegaba a la ciudad de Santiago, ¿no es cierto? Obviamente iba a las chinganas, pero también para que no los pillara el ejército realista, se caracterizaba, ¿no es cierto?, de algún vendedor o, por ejemplo, de algún peón, ¿no es cierto?, o quizás de algún artesano, ¿no es cierto?, o puede ser de algún trabajador, o también se caracterizaba de monje o sacerdote, y el hecho más importante que lo recuerda la historia es que Manuel Rodríguez, caracterizado de pordiosero, le abre la puerta a el gobernador Casimiro Marco del Pon, quien lo buscaba tajantemente con su ejército. Tenía una recompensa para capturar quien pillaba a Manuel Rodríguez, y Manuel Rodríguez le abre la puerta, lo ayuda a bajar, se va y todo el pueblo lo ve y se jacta de la situación que estaba ocurriendo con el genial y multifacético Manuel Rodríguez. Bien, y para continuar en la senda de los grandes personajes de nuestra independencia, del proceso de independencia, vamos a tener acá a doña Javiera Carrera. Doña Javiera Carrera, a los 25 años, en su casa, invitaba a, a poder conversar, ¿no es cierto?, de política, tenía tertulias, pero de carácter libertario, ¿no es cierto?, siempre abrazando la conspiración libertadora. Doña Javiera Carrera eh, tomaba, ¿no es cierto?, como su salón, como un verdadero hogar de la revolución. Bien, ayudaba a esconder a soldados en su casa. eh, También lo que ella hacía, y se sabía que de madrugada ella, ¿no es cierto?, recibía a las carretas de guasos, ¿no es cierto?, que llegaban cargados con armas, bien para ser después repartidos posteriormente a los vecinos de la ciudad. ¿Ya? Eh, Sin duda, su casa, como hablamos anteriormente, fue una mitad club y una mitad asamblea, y de una noche se desplegó a la vista de todos los concurrentes que estaban. Se establece, ¿no es cierto?, una emocionante situación donde muestra ella una bandera que es la que diseñó para este gobierno de la Patria Nueva que estamos hablando, liderado por Manuel Rodríguez, liderado por Manuel Rodríguez, pero dirigido completamente por su hermano José Miguel Carrera. Su amigo Manuel Rodríguez colaboraba, y Javiera Carrera diseñó la bandera siempre con un carácter femenino, ¿no es cierto?, bordado con colores azul, que ella misma decía que hablaba de la majestad, la ley, que es el color blanco, y la fuerza del amarillo. Bien, confecciona, ¿no es cierto?, y se la muestra a sus queridos concurrentes en la conspiración libertadora. Ahí tenemos, por ejemplo, la bandera, y también José Miguel Carrera se basa, ¿no es cierto?, en toda la fuerza del pueblo mapuche, quienes desde, desde un principio, ¿no es cierto?, se fueron enfrentando al Imperio Español, quienes ellos nunca dejaron, y hasta el día de hoy no dejan de luchar por su tierra. Esos son los símbolos patrios que establece José Miguel Carrera en su gobierno libertario de la patria vieja. Tenemos la actividad 1, un cuadro comparativo, ¿no es cierto?,
Este cuadro consiste, como tú lo puedes apreciar ahí, en el nombre y en qué destacó cada uno. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, nombre y destacó. Bueno, para ya ir concluyendo, tenemos que recordar que los ideales vienen de la revolución, ¿no es cierto? De francesa que vino, ¿no es cierto? Con estos ideales de la filosofía de los ilustrados. Ahí tenemos eh, cuando juró el pueblo de Francia a no separarse hasta crear una constitución, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la toma de la Bastilla. Bueno, ¿qué establece todo este trabajo? ¿Qué es lo que estamos viendo, lo que estamos luchando en esta independencia? Consiste en que hay un, un sueño de crear una república democrática. Todo lo que estamos viendo, todos estos padres de la patria que estamos eh, viendo cómo se la juegan su vida por liberarnos políticamente de España, ¿no es cierto? Establecen a través de los ideales de la ilustración, ¿no es cierto?, poder crear el concepto de ciudadano, ¿ya? De los ciudadanos, donde los ciudadanos pueden participar organizadamente en esta república democrática, en la república democrática donde todos pueden participar por un tiempo determinado. ¿Ya? El ciudadano puede votar y puede elegir a su representante. Por ejemplo, uno es el poder ejecutivo que estamos mirando acá, en el Palacio de la Moneda. Queda representado con el presidente de la República. Bien, él administra el Estado y el territorio de Chile. ¿Ya? Así también como tenemos a los tribunales de justicia. Otro poder del Estado que lo planteaba, ¿no es cierto?, los ilustrados del siglo XVIII, indicando de que hay personas preparadas para hacer justicia en un país. Y finalmente tenemos al Congreso, quienes van a alguna a otra forma a elaborar las leyes para que se pueda desarrollar justicia y administrar nuestro territorio. Bien, por eso tenemos la actividad número 2 y este pensar, ¿no es cierto?, de estos padres de la patria, como ya lo habíamos visto anteriormente. Tenemos el cierre de la clase. ¿Sí? Ya. Cierre de la clase. Tenemos a España, ¿no es cierto?, que se va a ir desmoronando, ya que el rey de España quedó en cautiverio detenido por Napoleón Bonaparte. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar en, en América y en especial en Chile? Vamos a tener en esta oportunidad a 4 personajes que van a destacar por su heroísmo. Primero va a ser Paula Jara Quemada, quien en su hacienda en Paine, ¿no es cierto?, se va a dedicar con sus peones, ¿no es cierto?, a resguardar al ejército eh, patriota que venía, ¿no es cierto?, de haber perdido en cancha rayada. Se la jugó enfrentándose a los realistas, quienes le habían solicitado que abrieran inmediatamente su, eh, su bodega, sabiendo que estaban los patriotas dentro, y ella va a dar vuelta inmediatamente con su pie esa hoguera que estamos viendo, diciendo que prefiere ella quemar la casa y su vida que dar las llaves al ejército realista. Tenemos también a José Miguel Carrera, importante líder, que se va a dedicar, ¿no es cierto?, a defender al rey en un comienzo, pero se va a dar cuenta de que el rey de España no estaba preocupado en sus súbditos de las colonias americanas y decide José Miguel Carrera pelear mejor por la independencia de nuestro territorio, de nuestro país.
Va a dar dos golpes de Estado, va a crear la Aurora de Chile, va a crear el primer reglamento constitucional o la primera constitución, va a dar los lazos para la primera biblioteca nacional, ¿no es cierto? Y su hermana va a diseñar la primera bandera, que, ¿no es cierto?, va a recibir las armas y va a tener en su casa todo un pensamiento libertario, tal cual como lo tenían los pensadores del periodo de la Ilustración y de los pensadores, ¿no es cierto?, ilustrados del siglo XVIII. Finalmente tenemos uno de los más grandes de todos, Manuel Rodríguez, que en las chinganas él podía informarse de lo que pasaba en Chile, ya que él viajaba constantemente de Santiago a Buenos Aires, Argentina, dando la información de lo que pasaba en el territorio nacional, disfrazado de cualquier personaje para que el ejército español, como lo vemos aquí, le abre la puerta, ¿no es cierto?, a Casimiro Marco del Pont, acontecimiento muy reconocido y destacado, donde se burla de las autoridades nacionales que lo buscaban. Muy bien por Manuel Rodríguez.